Ok, recapitulando un poco la clase pasada. Vimos lo que el inicio de la estructura. En el caso alcista, impulso, retroceso. Sabemos que hay impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y que esa secuencia de impulso, retroceso nos forma altos más altos y bajos más altos. Altos más altos, bajos más altos. Y ya conocemos las reglas estructurales que nos permiten definir cuál es cuál. Igual para el caso bajista también tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y esa misma secuencia de impulso, retroceso nos genera bajos más bajos y altos más bajos. También ya conocemos o ya vimos, mejor dicho, las reglas estructurales que nos definen esos puntos estructurales. Ok, ahora bien, ¿cómo es que una estructura alcista cambia a una estructura bajista o cómo es que y viceversa, perdón, bajista cambia a alcista? Es decir, ¿cómo será ese quiebre de la estructura, ese rompimiento estructural, que en otras palabras significa un cambio de tendencia? Y precisamente ahí está la palabra clave, quiebre estructural o como muchos lo van a ver en análisis, en imágenes de gráficos ETS, BOS, que es una abreviatura para break. Oh, ok, quiebre estructural, el break-up structure. Pero, ¿cómo se da esto? Muy bien. Esto lo estuve mandando en WhatsApp, lo del Bitcoin, en 15 minutos. Habíamos, y ya ven que les comenté que íbamos a usar en el grupo de WhatsApp les comenté que íbamos a usar este como ejemplo porque se dio muy bien aquí. Bien, tenemos una estructura bajista. Esto es bajista. Ahí mismo también de forma muy oportuna les indiqué cuando esto se dio que este era nuestro último rango de trabajo. ¿Por qué? Porque este era nuestro último punto estructural válido. Nuestro alto más bajo era este. Y este era nuestro bajo más bajo más reciente. Es decir, estos eran nuestros puntos estructurales válidos que cumplían con las reglas. Este alto es más bajo que el alto anterior y al mismo tiempo nos generó un bajo más bajo que el bajo anterior. Este bajo es más bajo que el bajo anterior, entonces obviamente es nuestro punto estructural válido. Aquí queda lo esperado. Al ser bajistas, esperábamos esto. Un retroceso dentro de nuestro mismo rango, en nuestro último rango, y que nos generara un bajo más bajo generado, valga la redundancia y tanta repetición, generado por un alto más bajo. Pero ¿qué sucedió aquí? Aquí el precio no siguió la estructura y nos rompió el alto más bajo anterior. Es decir, ¿qué sucedió? Nos rompió la estructura que ya teníamos, nos rompió la estructura bajista, nos rompió todas las reglas que habíamos comentado. En vez de generarnos un bajo más bajo y un alto más bajo, nos generó, y esto es importante, nos generó un alto más alto que el alto anterior. ¿Y qué es un alto más alto que que el alto anterior? Una regla o un punto estructural de la estructura alcista. Entonces aquí el precio que nos hizo, nos rompió la estructura, repito, generándonos un BOS, un quiebre estructural. Aquí en este punto, mejor dicho, perdón, en esta temporalidad de 15 minutos, el precio rompió la estructura y pasó a ser alcistas. ¿Cuál fue? ¿De dónde se generó este alto? De aquí. Entonces ahora que voy a borrar esto. Esto queda por decirlo en el olvido y ahora este es nuestro nuevo punto estructural. Este quiebre estructural que hizo nos generó un alto más alto que el alto anterior
¿Y cuál fue el bajo que nos generó este alto? Este. ¿Ok? Vamos a hacer una nueva estructura. Ahora bien, ahora aquí el precio, ¿qué sucede? El precio retrocede, generándonos un bajo más alto que el bajo anterior. Este bajo que nos genera un alto más alto que el alto anterior, que más bien sería este. Y lo de las reglas, que ya no lo voy a repetir porque puede llegar a aburrir. Pero la estructura ahora viene así. Vean cómo de bajista nos cambió alcista. Nos generó el quiebre estructural, rompiéndonos el rango que ya teníamos. Y ahora el precio nos está generando altos más altos y bajos más altos. Ahora, aquí viene otra cosa importante. Viene siendo esto el precio. Nuestro último rango de trabajo alcista es este. ¿Por qué? Obviamente porque es nuestro último punto estructural válido. Este es nuestro último bajo más alto que el bajo anterior. Este es nuestro último alto más alto que el alto anterior. Y aquí, ¿qué sucede de nuevo? El precio, en vez de generarnos otro alto más alto, como debería ser, nos rompe la estructura a la baja, generándonos ahora que un bajo más bajo que el bajo anterior. Y el bajo más bajo que el bajo anterior, ¿de qué es característica? De una tendencia bajista. Es decir, aquí el precio que era alcista ya nos rompió la estructura y ahora pasa a ser una estructura bajista. Entonces, ¿qué es esto? Ahora, esto es un BOS, un quiebre estructural. Ahora aquí el precio va bajista en esta temporalidad. Hago mucho énfasis en la frase en esta temporalidad porque también hay estructura de 30 minutos, de 1 hora, de 4 horas del diario, pero eso es tema para otra clase. Vamos a ver, vamos a enfocarnos ahorita por lo pronto. Pues, ahorita por lo pronto es un pleonasmo, pero bueno, vamos a enfocarnos en una sola temporalidad para aprender a leer la estructura. Ahora bien, aquí es donde toma mucha relevancia esto de conocer muy bien las reglas de los puntos estructurales, porque ahora lo vamos a ver. Si no conocemos esas reglas y buscamos y leemos la estructura así como la vida nos dé licencia, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, por ejemplo, aquí está un muy buen ejemplo. Vamos a ver que, por ejemplo, esto es un bajo, esto es un alto, esto es un bajo, no, esto es un bajo, esto es un alto, y que vamos a pensar que aquí el precio ya nos rompió estructura. ¿Y qué vamos a hacer? Al rompernos estructura, que pasó de bajista a alcista, vamos a buscar compras. Entonces, no sé, vamos a buscar compras teniendo en cuenta este punto de interés de aquí, porque es el que nos ocasionó el quiebre. Si no entienden muy bien estos conceptos, no se apuren, ya los entenderán. Nada más para ejemplificar esto de la estructura. Vamos a buscar compras, como decía, aquí. Nuestro objetivo lógico es el alto anterior. ¿Por qué? Porque como es alcista ahora, o pensamos nosotros que ya es alcista, entonces nos tiene que generar un alto más alto. Pero ¿qué pasa? El precio baja, porque la estructura es bajista, el precio baja, nos saca en stop y posiblemente, bueno, no posiblemente, con toda seguridad, eso fue una pérdida y nos vamos a sentirlo. No mal, sino que va a ser una pérdida que va a afectar en nuestro capital. Entonces, qué es lo que tenemos que hacer? Saber leer la estructura, sabemos que este es nuestro último alto, este es nuestro último bajo, y mientras el precio no nos rompa este, no podemos hablar de un cambio estructural, y mientras el precio no nos rompa este, tampoco podemos hablar de una continuación de estructura. Aquí el precio ya nos rompió el bajo, ya cambió de estructura bajista, pero hay que esperar, o mejor dicho, lo recomendable es esperar a que nos forme el bajo más bajo y en el nuevo rango formado, ya que tenemos esa confirmación
de la creación de un nuevo bajo, buscar entradas. ¿En qué dirección? Ahora es bajista, en 15 minutos, entonces vamos a buscar entradas en venta. Ahora, aquí hay un aspecto muy importante. Como sabemos, las velas japonesas, bueno, antes de pasar a explicar lo siguiente, quiero ver si no tienen alguna duda o algún comentario hasta ahorita. Esto del quiebre estructural, ¿se ha quedado claro? También cometo errores, ¿eh? También siento que voy muy rápido, entonces si observaron algo que se me fue, entre comillas o algo así, sí, con toda confianza, yo estoy abierto a esa retroalimentación. Si hay algún comentario o alguna duda hasta ahorita. Bueno, voy a tomar eso como un no. Muy bien, ahora, ustedes observan las velas japonesas, creo que ya todos saben lo que es una vela japonesa, cómo se define, por ejemplo este es alcista, este es el precio de apertura, este es el bajo, este es el precio de cierre y este es el alto. Vela bajista, este es el precio de apertura, este es el alto, este es el precio de cierre y este es el bajo. Ahora, hay un aspecto que divide opiniones. ¿Cómo considerar un quiebre de estructura? Y no me refiero a poner en duda las reglas ni lo que les enseñé, sino, por ejemplo, mm, ok, voy a tomar el fractal que habíamos visto originalmente, que es este de aquí. En este caso, en este rango, cuando el precio cambió alcista, ¿cómo considero este quiebre como válido? Ahí vamos a ver esto un poquito a detalle. Sí, todo bien, muy bien. Fíjense. Hay tres opiniones o tres corrientes, no sé cómo llamarlas, acerca de cómo considerar un quiebre de estructura válido y cómo leer la estructura. Vean, por ejemplo. Bueno. El primer tipo, el mapeo de estructura, o mejor dicho, la lectura de estructura, se fundamenta en el cuerpo de las velas. Y al mismo tiempo, el quiebre de estructura también se fundamenta en el cuerpo de las velas. ¿Cómo es esto? Voy a buscar una forma de explicárselos relativamente sencilla. Aquí tanto el mapeo de la estructura, como podemos ver en este ejemplo, o mejor dicho, la lectura de la estructura, como el quiebre de la estructura se da a vela cerrada. Es decir, a vela cerrada, por ejemplo, lo que sucedió aquí. Aquí este quiebre estructural fue a vela cerrada. ¿Por qué? Porque la vela cerró por encima del alto anterior. Ok. En este caso, el quiebre de la estructura o el BOS es válido cuando el cuerpo de la vela se encuentra por encima de este caso, o por debajo cuando el precio cambia a bajista, como acá. Aquí también podemos ver que esta vela, la vela que no rompió la estructura, cerró por debajo. ¿Ok? Entonces aquí es un quiebre de estructura válido según esta visión. Esta mirada es de medir tanto la estructura como los quiebres estructurales por medio del cuerpo de las velas es muy conservadora porque da poco margen a errores, pero también es un poco, ¿cómo le diré? No es tan usada. Por ejemplo, para medir la estructura o para leerla, mm, voy a, aquí es donde está. Este tipo de visión sugiere que este alto no es válido. En todo caso, nuestro alto sería, por ejemplo, este de aquí, porque este es el alto con el cuerpo de la vela. Vamos a señalar. Nuestro bajo sería no este, sino este. Y nuestro alto sería no este, sino este. Tomando el cuerpo de la vela, el cierre. Entonces, hasta que una vela no cierre por encima de este punto, no es ni un punto estructural válido, ni tampoco es un quiebre estructural válido, en caso de que no rompa este bajo.
Esto se debe principalmente a un punto en el que yo estoy parcialmente de acuerdo, que nos dice que el verdadero volumen el verdadero volumen de las velas está en el cuerpo, está aquí, no en las mechas. Las mechas muchas veces son manipulación o los diferenciales entre los distintos brokers. Los que tradean criptos, como por ejemplo el Bitcoin o el Ethereum, conocen mejor de esto porque, por ejemplo, puede ser que en este exchange, Binance, el Bitcoin haga una mecha, mientras que en otro exchange, no sé, no conozco mucho de criptos que otros exchanges hay. En Coinbase o en Bitfinex, van a ver, por ejemplo, que esta mecha es más alta. O en Binance van a ver un mechazo que en otro exchange no apareció. Eso es a causa de la manipulación y generalmente se da solamente en las mechas. Lo mismo sucede también, por ejemplo, en el euro, en este broker, vemos mechas y en otro broker, por ejemplo, Oanda, vean por ejemplo aquí, vean este alto y esto de aquí y compárenlo con este otro broker, vemos que el tamaño de las mechas es distinto. Por eso se aboga por usar el cuerpo de las velas siempre como indicador para leer la estructura y para considerar los quiebres estructurales. Les comento, esta visión es muy conservadora. Realmente todos los traders que conozco, solo hay una persona que la usa. Le va bien, sí, es rentable, pero solamente hay una persona que, hasta donde yo sé, que la usa. Es poco común este tipo. El tipo 2 es la lectura de la estructura se utiliza usando la mecha de la vela y el quiebre estructural se usa a vela cerrada. Este es el que yo personalmente uso y este es el que les mostré aquí. Este alto es válido para mí, sí. ¿Por qué? Porque ya tenemos una estructura desarrollada y las mechas, aunque sean manipulación o sean a causa de las diferencias entre el broker, para mí son válidas. Sin embargo, para poder hablar de un quiebre estructural, toda vela que lo que rompa nuestro rango estructural tiene que cerrar por encima o por debajo según corresponda. Aquí este quiebre estructural fue válido para mí. ¿Por qué? Porque la vela cerró por encima de nuestro rango estructural. Acá, como dije, vean, para mí este bajo de la mecha es válido. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura desarrollada, ya tenemos la estructura alcista desarrollada. Entonces, pese a aunque haya diferencia entre los distintos brokers, esto para mí es un bajo válido. Pero para un quiebre, sí tiene que ser a vela cerrada, es decir, la vela tiene que cerrar por debajo de este bajo para yo considerarlo un quiebre estructural válido. Ahora bien, por ejemplo, aquí, olvidando el caso de que esto es una estructura alcista, esta segunda visión de la estructura, por ejemplo, dado el caso de que este sea un hipotético quiebre, no es un quiebre válido. ¿Por qué? Porque la vela no cerró por encima de este alto. Esto únicamente sería una toma de liquidez. Vamos a buscar un ejemplo un poco más pragmático. Mm, por ejemplo, esto de aquí. Este es un alto. Fíjense el tamaño de el tamaño del. Bueno, vean esto. Aquí la vela cerró por encima, ¿qué será? $10. Esto en el Bitcoin es prácticamente nada. Realmente lo que pasó por encima es la mecha. Entonces, esto en apariencia sería un quiebre estructural al alza, pero ¿qué pasa aquí? Vean cómo el precio sigue bajando hasta que sí se da un verdadero quiebre a vela cerrada. Les comento, esta es
la visión que yo uso, la segunda. Leer la estructura con la mecha de la vela y los quiebres estructurales tomarlos a vela cerrada. Y por último tenemos esta, que tanto la lectura de la estructura como el quiebre estructural se toma con la mecha de las velas. Esto es muy... Esta es la visión más arriesgada de todas. ¿Por qué? Porque bueno, mejor dicho, es un enfoque agresivo porque puede originar varias señales de quiebre. Por ejemplo, no sé, por ejemplo aquí. Ok, no sé, un ejemplo. Por ejemplo, reduciéndonos a este fractal de aquí. Como decíamos, esto era alcista. Aquí esto es alcista. Y nos pasa que leemos mal la estructura e identificamos este como nuestro nuevo bajo. Aquí, ¿qué sucedió? Aquí el precio lanza un mechazo por debajo de nuestro bajo y que pensamos, si nos vamos por el enfoque arriesgado, que aquí ya se hizo un quiebre estructural. Vamos a entrar en ventas, pero ¿qué pasa? El precio sigue hacia arriba. Ok, este es un ejemplo no muy bueno, pero supongo que se entiende. Y si no, tenemos de todos modos aquí esta imagen, que ya es muy explícita por sí misma. Se da la mecha, que es una aparente quiebra estructural, pero ¿qué pasa? El precio retrocede todavía más, nos genera en apariencia otro quiebre estructural antes de irse hacia arriba. Entonces, este es un enfoque que genera muchas falsas alarmas y les comento que yo originalmente esta fue la forma en la que yo aprendí los quiebres estructurales mediante este enfoque. Pero tras hacer se le llama el backtesting, tras hacer un estudio de mis pares, de los pares que yo opero, el euro y la libra, me di cuenta de que el segundo, para el caso de las divisas que yo opero, se da relativamente mejor. ¿Cómo es? Tomando para leer la estructura el- las, las mechas de las velas y los quiebres estructurales a vela cerrada. A mí se me daba mucho mejor hacer esto. Vean, por ejemplo, el euro en 15 minutos. Aquí viene la estructura. Para la estructura que uso, las mechas de las velas. Este es actualmente mi rango de trabajo. Para yo considerar un quiebre válido, el precio tiene que hacer esto. Una vela alcista me tiene que cerrar por encima de este. Puede darse el caso de que suceda algo así, de que se genere una vela alcista y sea la mecha la que pase el rango de trabajo. Si sucede esto para mí, este no es un quiebre válido. Tiene que ser, como dije, la vela cerrar por encima de este punto. ¿Por qué? Repito, en el cuerpo de las velas es donde se encuentra el verdadero volumen. Entonces, si el verdadero volumen, es decir, el verdadero order flow o flujo de órdenes, cierra por encima de un punto estructural válido, significa una mayor probabilidad de que ese flujo de órdenes haya cambiado y ahora la estructura sea alcista en esta temporalidad. Muy bien, no sé si hasta aquí haya alguna duda o algún comentario acerca de los quiebres estructurales. Bueno, esto se los voy a compartir en los grupos también. Estas tres tipos de cómo leer y cómo considerar los quiebres estructurales. Algunos me van a preguntar o se están haciendo la pregunta, ¿cuál debo de tomar yo? Aquí la recomendación es que ustedes, no sé, si ustedes van a tradear Bitcoin, o por tomar un ejemplo,
que ustedes hagan un backtesting. ¿Qué es un backtesting? Es decir, una retrospectiva, identificando los puntos estructurales, identificando dónde cambia la estructura para que vean cuál de estos tres funciona mejor. Porque bueno, si bien estos conceptos son entre comillas universales, sí tienen cierta particularidad cuando se trata de aplicarlos a algunos pares o algunos activos. Por ejemplo, el Bitcoin sabemos que es muy volátil, entonces el Bitcoin puede ser, entre comillas, un tanto mejor usar tanto el mapeo de la estructura como el quiebre estructural con velas cerradas. Y digo puede ser porque realmente es un activo que no conozco mucho. Ya algunos de ustedes ya tendrán más experiencia, entonces se les va a facilitar ese trabajo. Que de hecho, tratándose de esto, es una recomendación general el hacer backtesting de todos los conceptos. Porque de esta forma ustedes van a encontrar lo que mejor se les acomode, se adapte a su personalidad y a su estilo de trading. Y por el otro lado, también irán definiendo su estrategia comercial, su estrategia de trading, sabiendo que en por ejemplo, en el Bitcoin se da, es una suposición, no es un hecho, no es algo que yo haya probado. Puedo usarlo nada más como ejemplo. Pero puede ser que, por ejemplo, en el Bitcoin se dé más la estructura con velas cerradas, tanto estructura como quiebra estructural, que que con la mecha de las velas. De esta forma, ustedes ya conocen mejor su par, su activo, y ya saben qué es lo mejor o hacia qué enfoque deben de dirigir su atención. Muy bien, entonces no sé si hay alguna duda hasta ahora, alguna confusión o algún comentario. Miren, de hecho, aquí esto es un ejemplo de lo que sería el tipo uno, el mapeo de la estructura y el quiebre estructural con la vela cerrada. Por ejemplo, en vez de este sería nuestro alto, este sería nuestro bajo. ¿Y qué sucede aquí? Este alto es más alto que el alto anterior, sí, tomándolo como vela cerrada. Entonces, este es un punto estructural válido. Pero si la leemos como la leo yo, es decir, en la lectura de la estructura, con la, con la mecha de las velas, el alto no va a ser este, sino que va a ser este. Y si se fijan, este alto no es más alto que el alto anterior, entonces este no es un punto estructural válido. Con este sencillo ejemplo pueden ver qué tanto impacta, entre comillas, una visión de otra o qué tanta diferencia hay. Este sí es un alto según una visión, entonces este es un punto estructural válido, pero según la que yo utilizo, que no forzosamente tiene que ser la que ustedes van a utilizar, tienen que tener su criterio propio, tienen que desarrollar también sus propias ideas, esto no es un alto más alto que el alto anterior. O sea, una pequeña diferencia puede significar mucho en cuestión de saber hacia dónde tirar movimientos o qué hacer, si esperar o buscar entradas. Esta simple diferencia en cómo leer la estructura. Todo claro, muy bien. Si no hay más dudas, ya ¿cuánto vamos? Media hora, exactamente media hora de video. Si no hay más dudas, pues les agradezco mucho su presencia y asistencia a esta pequeña sesión. Les voy a subir el video tanto a YouTube como en el grupo de Telegram. Y también les voy a compartir estas imágenes con su respectiva descripción. Y sin más por el momento, entonces me despido. Muchísimas gracias. Y les deseo a todos bueno, ya lo que queda del domingo. Y que la semana entrante
sea satisfactoria para todos. Gracias, gracias a todos, nos vemos, cuídense.